Realmente hoy vamos a compartir algunos criterios y este compartir criterios no implica proponer o imponer criterios, sino al contrario, llevarlos a lo que yo diría la palestra del diálogo y de la conversación, con vistas a seguir pensando en qué hemos hecho hasta el momento y qué podemos continuar haciendo en otros espacios que nos toca justamente compartir con el resto de los humanos que entramos en el proceso transformador que propicia la educación. Vivimos realmente en la segunda década del siglo XXI, ya en estos momentos. Sin embargo, volviendo un poco la vista a los últimos 100 años de la propia pedagogía, parece que el concepto de aprendizaje autónomo es un tema sin fecha de caducidad. Un tema que, si bien es cierto que con la actualidad impuesta por la pandemia, o sea, por el COVID-19 en este caso, tiene mayor mención, no es ni muy nuevo, ni es propiamente de un entorno como el que estamos viviendo, aún casi parece aparentemente la parte final. Sin embargo, hay que pensar que en esta época hemos vivido de manera plena sobre la base de recursos didácticos digitales en la que es posible estudiar y en la que es posible aprender aún sin contar quizás con la guía de un docente o quizás sin una propuesta curricular definida por una institución. En el contexto de la docencia, precisamente, universitaria, el concepto de autonomía suele tener connotaciones claramente positivas. Así se vincula un poco la autonomía normalmente con metodologías innovadoras en las que se redefinen los roles tradicionales de la docencia. Del mismo modo, ser un estudiante autónomo se está considerando como una virtud y contar con estudiantes autónomos, en este caso en clases, es sin duda aspiración de todo docente. En definitiva, se puede observar que pocas veces se están manifestando críticas esenciales y algunas críticas negativas con respecto al aprendizaje autónomo. De modo que como concepto metodológico o como concepto u objetivo de aprendizaje parece contar con esa aprobación a nivel global desde nuestra modesta apreciación. No obstante, donde sí suele hacer o haber un poco de incertidumbre es a la hora de llevar las nociones de la autonomía a la práctica, algo que ocurre sobre todo en entornos educativos con mayor hábito de las clases magistrales. Entonces, el atractivo inicial precisamente de la autonomía se difumina un poco y de hecho los profesores como también los estudiantes podemos sufrir quizás una sensación de desamparo y también de desorientación en ciertos momentos. Arraigado quizás a la pedagogía, a esa pedagogía de la reforma universitaria de los años 20 del siglo pasado, hubo alguien que estudió en la década del 90, Corallo, el aprendizaje autónomo. Y precisamente él planteaba que al aprendizaje autónomo se le dedican estudios científicos desde distintas perspectivas y disciplinas, iniciando por la pedagogía. La psicología cognitiva estuvo presente en estos estudios y la didáctica también de lenguas extranjeras hizo énfasis en estos estudios del aprendizaje autónomo. Y esas múltiples presentaciones sobre el aprendizaje autónomo formadas a lo largo de los últimos años desde las diferentes disciplinas también han contribuido de manera directa a agravar esta sensación de confusión en estos conceptos. Las reflexiones que aquí les voy a presentar con toda modestia no tienen la pretensión de teorizar alrededor del aprendizaje autónomo y en todo caso voy a acudir desde el punto de vista profesional a determinadas definiciones y propuestas para un poco discernir en el poco tiempo que tenemos a qué noción vamos a ascribirnos desde nuestra perspectiva pedagógica y asimismo poder identificar las bases teóricas que están subyaciendo en los elementos didácticos y en esos elementos metodológicos
que vamos a ofrecer. A pesar, entonces, de la complejidad del tema, es un tema bastante complejo hablar de aprendizaje autónomo, se pretende con estas reflexiones ofrecer a todos los que estamos acá con toda la experiencia acumulada en este espacio de 45 a 50 minutos, una propuesta didáctica que pudiera favorecer el aprendizaje autónomo desde el propio currículum escolar y atendiendo a los nuevos contextos educativos, signados siempre, hace 2 años y más, por una pandemia que ha condicionado la no presencialidad en nuestras instituciones de modo general. Es por ello que se hace necesario partir en esta ocasión de elementos tales como dilucidar los conceptos de autonomía, de aprendizaje autónomo, ver en qué contextos educativos nos estamos encontrando y a cuáles nos estamos enfrentando, pero también a cuáles continuaremos enfrentando, elementos didácticos, metodológicos que pudieran en cierta medida desde nuestras apreciaciones epistémicas lograr conocer cuáles son los elementos didácticos y metodológicos que pudieran favorecer el aprendizaje autónomo en las condiciones del contexto educativo en el cual nos encontramos. Es por ello que vamos a conversar sobre la autonomía, aprendizaje autónomo, y de hecho entonces vamos a ir pensando un poco en esa cuestión de la autonomía cuando hablamos un poco de los estudios de la propia pedagogía, de la didáctica y la metodología para llevarla a los nuevos contextos educativos. Nos hemos detenido desde el punto de vista de la reflexión, el estudio y el análisis en buscar un poco en los fundamentos teóricos que originaron el trabajar con estos conceptos que sobre el aprendizaje autónomo estamos teniendo en cuenta en nuestra reflexión de hoy. La cuestión de la autonomía, como todos los que estamos acá ya conocemos, no es de ninguna manera nueva. Y pensamos, por ejemplo, en Confucio, que lo pusimos en un primer momento, cuando en esa etapa de 551 al 479 antes de Cristo precisamente consideró que los niños y jóvenes había que formarlos desde muy temprano para que pudieran enfrentarse a la vida por sí mismos. Recuerden que decía algo: si das pescado a un hombre, lo alimentas un día. Si lo alimentas un día, y si lo enseñas a pescar, pues lo alimentas para toda la vida. Hay otro de los grandes que buscamos en estos estudios para fundamentar nuestra presencia, y es Sócrates, cuando con su mayéutica planteaba desde la propia exposición, porque fue un fundamento básico que utilizó, la exposición, la ironía, el debate, la argumentación, son elementos fundamentales para Sócrates cuando hablaba un poco sobre la necesidad de enseñar sobre la base de la reflexión, sobre las cosas que la propia reflexión hace en el ser humano. Y de ahí su famosa frase de conócete a sí mismo. Otro de los grandes que utilizamos para fundamentar la conferencia o esta conversación con ustedes fue precisamente Kant, que en la crítica que hizo de la razón pura, que es el nombre de su obra, se refiere a la mayoría de edad. ¿Pero por qué a la mayoría de edad? A la mayoría de edad como un pensamiento sin subordinación. O sea, cómo el sujeto, explicaba él, es capaz de valerse por sí mismo sin la dirección de otro. Pero ya en la década de 1930, exactamente en 1932, el padre de la epistemología genética, Jean Piaget, publicó un libro que nombró El juicio moral del niño. Precisamente en ese texto ya se esbozaba que la finalidad de la educación debía ser el desarrollo de la autonomía moral e intelectual, sin igualar autonomía con libertad total. La autonomía significa, según plantea el propio Piaget, ser capaz de tener en cuenta los factores relevantes en el momento de decidir cuál es la mejor acción a seguir. Esto lo planteaba ya Piaget en esta década de 1930. Y nos pareció interesante hacer este recorrido epistemológico con estos fundamentos para
poder sustentar nuestras apreciaciones sobre el aprendizaje autónomo. Es por ello que en este recorrido buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde aparece, me van a perdonar, estoy un poco afectada la garganta, acá en Lima ha habido cambio de temperatura brutal, y estoy un poco afectado. Decía que en este recorrido epistemológico buscamos también en el Diccionario Real de la Academia de la Lengua Española, donde aparece esa acepción o uso del término autonomía. Y cuando ellos hablan y proponen el término de autonomía en el diccionario, plantea que está aplicada precisamente a personas, precisamente cuando se refiere a la condición de quien para ciertas cosas no depende de nadie. Y depender es entendido entonces cuando entramos en el mundo de la interpretación como producirse o ser precisamente causado por alguien o algo. Y de esta manera, integrar entonces ambos significados implica entender que aprendizaje autónomo o autoaprendizaje sería el conseguido por el estudiante, en este caso, o sea, por el individuo, sin el concurso de otros, sin estar causado en esta ocasión por un agente personal o quizás por algún material distinto al sujeto del propio aprendizaje. En la literatura científica que hemos revisado, son variadas las concepciones acerca de la autonomía. Y por eso fuimos a Burbat en el 2016, donde se cita la obra de Cami y López en 1980, cuando decía precisamente que si se alcanza la autonomía, o se alcanza precisamente la autonomía cuando la persona llega a ser capaz de pensar por sí misma con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual. Otro de los elementos importantes a tener en cuenta es las concepciones dadas por Díaz, citado por Álvarez en el 2012, cuando en el 2009 decía Díaz que la autonomía es el ejercicio práctico del mayor don que puede poseer un humano, la libertad. Libertad para pensar, libertad para dudar, libertad para discernir, libertad para entender y comprender, libertad para crear, libertad para construir, para actuar por sí mismo, pero con un pequeño detalle. En relación con los demás, quienes también tienen libertad y son sujetos de derechos. Desde esta concepción filosófica, nosotros estamos buscando pensar que la autonomía no es una condición inherente a todos los seres humanos. Se es autónomo en la medida en que el uso que se hace de la libertad es coherente con la responsabilidad que se tiene consigo mismo, con los demás y con la sociedad. Otro de los elementos importantes a tener en cuenta de la autonomía es pensar que es algo que se alcanza con el paso del tiempo, por supuesto, y se es autónomo en la medida en que se es capaz de dictar las propias normas, en que no se necesita quizás de algunas instituciones reguladoras o algunas instituciones sancionadoras para hacer las cosas. Precisamente la autonomía va íntimamente ligada al uso adecuado de esa libertad que mencionaba anteriormente y con el sentido de la responsabilidad que se tiene. Por eso pensamos y encontramos en Álvarez en el 2015 esta concepción referida al concepto de autonomía que estamos dilucidando. Es una capacidad de las personas y como tal admite desarrollos variados que pueden condicionar fuertemente su ejercicio. Esto hace que sea tan difícil afirmar de alguien que no tiene en absoluto autonomía como afirmar quizás que tiene una autonomía máxima. De ese significar en estas áreas ofrecidas por la sociología hasta el momento, la capacidad de elección propia de cada individuo, y cuando hablamos de individuo lo estamos contextualizando de cada uno de los estudiantes, aceptando entonces que el desarrollo de las capacidades en todos los individuos es diverso
y respetando, por supuesto, la garantía de derechos al decir, independientemente del desarrollo individual. En la breve sistematización teórica que les estoy presentando, se han resaltado como aspectos significativos para un docente universitario, que es el espacio que nos ocupa, precisamente algunos elementos que creemos que sean parte de un debate en los espacios académicos actualmente en estos momentos en que estamos, entre comillas, saliendo de un espacio de 2 años y más de una terrible pandemia. Y esta sistematización nos llevó a pensar que la autonomía se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del propio individuo de la sociedad. La persona es capaz de decidir conscientemente las reglas que guiarán su comportamiento. Es una capacidad también de las personas y como tal admite, en este caso, desarrollos variados que pueden condicionar fuertemente su ejercicio en la sociedad. Es el ejercicio práctico del mayor don que puede poseer un ser humano. La autonomía, por otra parte, estamos haciendo el análisis interpretativo de esa teoría que vimos en la literatura que anteriormente les presenté. La autonomía proporciona a la persona la libertad de pensar, la libertad de dudar, la libertad de sentir, la libertad de entender, la libertad de comprender. La persona puede crear y puede construir con un objetivo, con el propósito mayúsculo de actuar para ser sí mismo. Fíjense, como cualquiera de estos 6 aspectos resulta precisamente vital en cualquier proceso educativo. O sea, ¿cómo logramos nosotros, a través de los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje y los procesos de evaluación formativos, lograr que el estudiante aprenda y desarrolle la posibilidad de construir, la posibilidad de crear, la posibilidad de hacer todo esto en función de actuar y actuar por sí mismo en función del logro de la reconstrucción de una sociedad? Detengámonos seguidamente en algunos o en algunas de las más conocidas concepciones acerca del aprendizaje humano. La trascendencia del aprendizaje en la vida humana y por consiguiente en la educación es muy evidente. Todo lo que el hombre hace o puede hacer es, de alguna manera, el resultado del aprendizaje. En realidad, hay que destacar algo: el aprendizaje, como todo fenómeno con un sustento más bien subjetivo, posee ese carácter complejo que se decía en la propia presentación del foro esta mañana, en las sabias palabras del rector, y susceptible, por supuesto, a ser analizado desde diferentes puntos de vista o enfoques. O sea, hay una diversidad, hay una multiplicidad de miradas al propio aprendizaje, ya que el ser humano, por su propia plasticidad, es capaz de aprender de múltiples y variadas formas. Sin embargo, no existe ante toda esta disyuntiva una vía o única vía de asimilar o interiorizar los conocimientos y las habilidades. Pretender algo así es quizás un poco, si obviamos esa diversidad, es algo así como pretender que es despojar de complejidad a este fenómeno y esquematizar su análisis. Y esa no es la intención. Veamos una pequeña muestra de esta variedad de teorías que alrededor del aprendizaje humano hemos querido destacar. Para Hildgard, el aprendizaje humano es el proceso con el cual una actividad se origina o cambia quizás a través de la reacción a una situación encontrada, con la condición quizás de que ese cambio no pueda explicarse con fundamentos en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados también transitorios del organismo. Otro momento importante en este estudio sobre el aprendizaje es, según Serrano, es un proceso activo el aprendizaje en el cual el estudiante elabora y asimila también conocimientos que va construyendo
precisamente y que debe ir incorporando en su mente en esas estructuras definidas y coordinadas que se desarrollan en el propio proceso de aprendizaje. El aprendizaje precisamente pensado por Bermúdez y Pérez en la década del 2000, planteaban que es un proceso personalizado. Es un proceso personalizado y consciente de qué? Consciente de aprobación de la experiencia histórico-social. Importante tenerlo en cuenta, que ocurre en cooperación con el maestro, que ocurre en cooperación con el grupo de estudiantes que están con él en el salón de clases, en el espacio áulico, y el grupo, por supuesto, en ese espacio con el profesor, donde hay situaciones que han sido diseñadas previamente en el propio proceso de enseñar, en el propio proceso de aprender y en el propio proceso de evaluación formativa, en el cual el estudiante tiene un papel protagónico y puede entonces desde sus posiciones ir colaborando con la transformación de una realidad y se transforma de hecho a sí mismo, siendo responsable de ese proceso y siendo responsable de su aprendizaje. Noten algo, y es que las definiciones de aprendizaje que hemos visto descritos o descritas en la literatura, independientemente de la teoría psicológica y de la base filosófica que la sustenten y que nosotros comprendamos de ellas, tiene un aspecto común, y es precisamente conciben el aprendizaje como cambio en el sujeto que aprende. Los mecanismos y las vías, las estrategias, los métodos, los instrumentos, las técnicas van justamente mediante los cuales el cambio se pueda producir. O sea, hay una propuesta diversa de estas que acabo de mencionar. Las condiciones en que transcurre, las bases fisiológicas son necesarias, el papel del que aprende, el papel del que enseña, los resultados del aprendizaje de ambos que intervienen en el proceso, los resultados de ese cambio de hecho y las características que adquiere este proceso difieren de un autor a otro. O sea, hay una diversidad justamente de concepciones teóricas sobre el aprendizaje. Quizás podamos o no compartir algunos de estos criterios dados por estos autores en la literatura científica internacional. Sin embargo, reflexionemos en la significación que puede tener ese cambio para el sujeto que aprende, pues con demasiada frecuencia el estudiante repite la información que ha expuesto el docente, la información que nos da el docente, o realiza algunas acciones de manera general que el docente le ha indicado que él debe hacer y le dice cómo debe hacerla. En ambos casos existe un cambio, y es que precisamente el estudiante no conocía y ahora conoce algo, no sabía hacer y ahora hace, ¿no? Si el docente evalúa ese dominio del conocimiento y de la acción, el estudiante aprobará e incluso obtendrá altas calificaciones. ¿Pero realmente aprendió? Esa es una interrogante para nuestra posición profesional interesante. ¿Realmente aprendió el estudiante? Si profundizamos un poco más y pedimos que argumente ese estudiante, que explique la información o su posición, que la valore críticamente, que aporte posiciones críticas o aporte criterios teóricos y prácticos, quizás que dé algunas ideas personales, probablemente no pueda hacerlo. Hay que ser honestos en este sentido. O si le instamos quizás a que explique cada uno de los pasos que se han dado en la propia acción, el por qué son estos pasos, de la secuencia metodológica que tienen estos pasos que estamos explicando, su opinión con respecto a ellos, ¿qué hacemos nosotros? Precisamente le exigimos que haga una nueva propuesta a partir de lo que fuimos compartiendo con él, que haga una nueva propuesta personal en relación quizás con algunos de los momentos de la acción o con la acción misma. Es posible que tampoco pueda hacerlo. ¿Cuántas veces nos ha sucedido, queridos colegas, en nuestra práctica profesional, que al cabo de unos días
examinamos, interactuamos, dialogamos, tratamos de conocer lo aprendido y los estudiantes no recuerdan ni los conocimientos ni las acciones concretas para poder actuar sobre la base de una situación determinada, o solo qué hacen cuando le pedimos esto o queremos intercambiar con ellos. Reproducen aspectos aislados de lo supuestamente aprendido en momentos anteriores. ¿Podemos entonces hablar de un verdadero aprendizaje? ¿Podemos afirmar, colegas, que creció como ser humano? ¿Podemos decir que logró una apropiación de la experiencia? Por supuesto que no. Por lo que acabamos de decir, se ha producido un cambio. En tanto, adquirió nuevos conocimientos y fue capaz de realizar una nueva acción, pero esos conocimientos no han sido comprendidos. Esos conocimientos no tienen una significación, están carentes de sentido para él, porque lo que ha hecho es repetir justamente lo que ya le dio el docente de manera previa, y no hay un dominio real de ese conocimiento y no puede ser utilizada posteriormente en la solución de una nueva tarea, porque no hay un proceso de internalización del aprendizaje. Y en estas condiciones, precisamente, ni el conocimiento ni la acción llegan a ser importantes o significativos para el sujeto, o sea, para el estudiante. Por tanto, pierden fuerza en la memoria y se dificulta algo. Se dificulta su reproducción. Hasta esos espacios no llegamos. No existió, por lo que vimos en el modesto ejemplo que dábamos en nuestra apreciación, no existió compromiso, no existió una implicancia personal, no existió una reflexión, no hubo una transformación. Entonces, ha ocurrido ese aprendizaje catalogado como aprendizaje formal, típicamente donde el sujeto lo aprende de manera externa, despersonaliza el conocimiento, lo hace de forma pasiva, de forma ineficaz, de forma deficiente, y no hay una profundidad para lograr un posible argumento y una explicación coherente en una nueva función o en un nuevo contexto educativo y social. No hay una solidez en el propio aprendizaje. Ciertamente, el aprendizaje es siempre un proceso social. En ese centro nos estamos ubicando. Y esta característica de ser social, el aprendizaje, expresa propiamente la naturaleza del aprendizaje. Se trata de un proceso de apropiación de la experiencia histórico-social, de la cultura. Está determinado por la existencia de algo que no podemos obviar en los espacios áulicos, en los espacios pedagógicos, en las instituciones, y es precisamente la existencia de una cultura que condiciona tanto los contenidos como los propios métodos, los propios instrumentos, los propios recursos. O sea, habría que pensar en qué contexto estamos precisamente queriendo que exista la apropiación en este propio proceso de aprendizaje. Pero el aprendizaje tiene al mismo tiempo una naturaleza individual que tampoco podemos dejar a un lado. Los mecanismos del aprendizaje son sumamente personales y constituyen ese reflejo de la individualidad de cada personalidad, algo que a veces por el desconocimiento de los procesos psicológicos educativos cometemos el error de obviar. El perfil singular de las potencialidades y deficiencias, o sea, de esas fuerzas, de esas debilidades que nos encontramos del estudiante, las propias capacidades, los propios ritmos, las propias preferencias, las propias estrategias y estilos de aprendizaje, unidos a esa historia personal, los conocimientos previos se hacen necesarios, la experiencia anterior, ese conocimiento previo que va conformando un nuevo conjunto de concepciones, de actitudes, de valoraciones, de sentimientos con respecto a sí mismo, condicionan algo, condicionan el carácter único e individual de los procesos que pone en juego cada persona para aprender. He aquí donde irrumpe con fuerza algo, la autonomía como característica que marca precisamente el aprendizaje.
Pasemos a continuación entonces a referirnos concretamente al aprendizaje autónomo y partiremos de la mención de los indicadores hasta lo que actualmente se está publicando en varios entornos y medios académicos de distintas regiones del mundo. Según Fichte, en el 2002 planteaba que los primeros trabajos que pueden considerarse generadores de la autonomía en el aprendizaje son los de Canwells en 1975 exactamente, aunque el desarrollo y diferenciación de su estudio alcanzó un reconocimiento de la comunidad profesional en los años 80 del pasado siglo, con los trabajos de Hallett en la década del 80, 85, y los de Dickinson en 1987 exactamente, entre otros. Son elementos que nosotros siempre buscamos la sustentación para conocer ese estudio epistemológico de las bases de los conceptos que manejamos los docentes. Y por ello se hace necesario llamar la atención de que el aprendizaje autónomo no haya logrado establecerse hasta la actualidad como objetivo universal de aprendizaje en el aula, a pesar de las numerosas razones teóricas y también las razones prácticas que están a su favor. No obstante, lo que sí es cierto, colegas, es que a partir de la aparición casi un poco, yo diría, violenta, quizás para algunos desmedida, de los recursos, de la documentación y en general de la información y conocimiento en diferentes medios, y esto lo trabaja muy bien Argandoña en la edición del año 2020, es más factible pensar en que aprender de manera autónoma sea no solo posible, sino completamente necesario. Publicaciones un poco más recientes ofrecen variadas e interesantes concepciones que hemos tenido en cuenta sobre el aprendizaje autónomo. Y es precisamente estas de Peña y Cosi que en el 2017 planteaban el proceso de autorregulación en el estudiante capaz de identificar sus fortalezas y capaz de identificar necesidades en el acto educativo. A eso ellos se refieren cuando hablan precisamente de aprendizaje autónomo. Otros de los conceptos a tenido en cuenta por nuestro estudio para presentarles en el día de hoy están los desarrollados por Rivadeneira y Bustillos en el 2017, cuando plantean que el aprendizaje autónomo hace que los estudiantes aprendan a conocer y autoevaluar las propias necesidades formativas, determinar también los objetivos de aprendizaje, gestionar, ejecutar las estrategias que le van a permitir conseguir ¿qué cosa? Conseguir los logros. Y en este buscar para poder presentar y organizar un estudio teórico tendencial de lo que está pasando con el aprendizaje autónomo, nos encontramos también con esta opinión de Cárcel dada en el 2016, cuando plantea que el aprendizaje autónomo es un proceso que admite al sujeto ser un autor de su propio desarrollo, optando por vías estratégicas, por herramientas y momentos que estime oportunos para aprender, que estime oportuno poner en práctica de modo independiente lo aprendido. Son condiciones, según dicen estos tres autores, también tenidos en cuenta Arauco, Tolentino y Mandujano en el 2021, o sea, mucho más reciente, son condiciones para el logro de un aprendizaje autónomo: la voluntad, el pensamiento crítico reflexivo, la planificación, la automotivación, la enseñanza estratégica, el trabajo colaborativo. Y de esto, cuando usted comienza, yo diría, a desmembrar didáctica y metodológicamente estos conceptos y se ubica precisamente en esto, en tanto a la voluntad, al pensamiento crítico, a la reflexión,
a la automotivación, la enseñanza estratégica y el trabajo colaborativo se pueden convertir en dimensiones para el trabajo dentro de los entornos virtuales que se utilizan en las diferentes o en los diferentes niveles educativos con mucha fuerza hace aproximadamente 2 años y unos meses. Son necesarias entonces 3 demandas básicas, según decía Díaz en el 2006, para el aprendizaje autónomo: la metacognición, la significatividad de los conocimientos aprendidos y la capacidad para la regulación, o sea, la evaluación y la valoración de las metas fijadas y los propósitos propuestos. Si soy coherente con lo que estoy planteando a partir del método de análisis, hemos inferido algo, y es que los trabajos consultados sobre algunas ideas básicas para poder caracterizar el aprendizaje autónomo, en primer lugar, todos han partido de experiencias significativas de aprendizaje donde la interacción social y la adaptabilidad y configuración de conocimientos y experiencias previas juegan un papel preponderante, crucial, dicen algunos autores. Permite, por otro lado, la creación de estrategias, permite, por otro lado, el diseño de nuevos métodos propios para permitir guiar las actividades de aprendizaje. Y otro aspecto importante que se tienen en cuenta según estos estudios que hemos visto en estos días, fomenta la reflexión sobre el propio aprendizaje y al mismo tiempo desarrolla la capacidad de aprender a aprender, ¿correcto? En fin, hay algo importante que tengamos en cuenta acá, que aprendizaje, por supuesto, autónomo es la competencia que tiene el sujeto, o sea, que tiene el estudiante para aprender conscientemente del conocimiento, aprende del conocimiento, habilidades, estrategias que sabe y puede emplear, que puede combinar y puede complementar, y el autocontrol de las metas de aprendizaje. Esos son elementos que nosotros hemos conciliado precisamente para poder buscar un nuevo concepto que nos sirviera en la contextualización de lo que estamos revalorizando aproximadamente hace 2 años y unos días, ¿ya? Por todo este proceso de pandemia en el mundo. Por eso se hace entonces muy inteligente pensar en los nuevos contextos. ¿Por qué? Porque a mediados de la década del 60, el sociólogo canadiense, que no podemos obviarlo cuando andamos buscando en estos entramados teóricos, en estos entramados conceptuales, McLuhan afirmó, mejor dicho, algo que tiene carácter profético. Afirmó de manera profética que los adelantos en las telecomunicaciones y la informática convertirían al mundo en una aldea global. Y esta afirmación, que fue polémica en su época, es hoy toda una realidad. Constituyen muestra precisamente de ello el desarrollo de la información, el desarrollo de la comunicación, la ampliación de las redes reales, de las redes virtuales, de las comunicaciones, perdón, reales y virtuales, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología, la mundialización de la economía, la mundialización de la política, el derrumbe mismo de esos espacios fronterizos, la reorganización paulatina del nuevo orden mundial. Y todo esto no conduce necesariamente al entendimiento de la humanidad, de eso estamos claros, de las naciones, de las culturas y de los pueblos. ¿De acuerdo? Porque nos toca todavía ir pensando en esto, seguir repensando lo que hicimos y hacemos o podemos hacer por todo ello. Gracias al impulso de la tecnología, el proceso de la globalización económica, como yo decía hace un rato, de la globalización cultural, de la globalización geopolítica, implica repensar el papel de la educación, repensar los métodos, repensar los contenidos
y resaltan precisamente también las conocidas particularidades y condiciones que caracterizan la nominada sociedad de la información o del conocimiento que el mundo globalizado de hoy ha impuesto como rasgo típico en las naciones. El desarrollo tecnológico, colegas, las opciones para la comunicación a través del Internet y a través de la mensajería electrónica han abierto posibilidades ilimitadas. Y esto hay que caracterizarlo bien. O sea, hay que hablar de posibilidades ilimitadas en esa adjetivación para poder obtener la información, la interacción entre las personas, el acceso a los nuevos descubrimientos, el acceso a la exploración en los dominios científicos y en este caso a la investigación tan necesaria como eje transversal en los procesos formativos universitarios. Y aunque este fenómeno se produce de forma diferente entre las naciones desarrolladas y las que no lo son, es difícil negar que en cualquier contexto, ¿correcto? En cualquier contexto, aquella persona que disponga de los medios tecnológicos para acceder a Internet podrá obtener la información más amplia y actualizada que la que se ofrece quizás en las propias aulas. Sin embargo, es incompleto tener la información o tener información e incluso almacenarla para decir que estamos aprendiendo memorísticamente, mucho menos si estamos hablando de conservar datos en la memoria humana. Importante pensar en ello. Por ello, la sociedad del conocimiento no escapa de la pregunta o de las preguntas, de las reflexiones, ¿qué hacer con la información? ¿Cómo apropiarse de ella para que sea útil a las personas? ¿Cómo convertirla en verdaderos conocimientos aplicables a la vida diaria y el desarrollo humano? Aquí entra por esencia esa educación para la vida. Pensar en esto implica ser inteligentes en el contexto del siglo XXI en el cual estamos viviendo, los que estamos acá presentes. Estas son algunas muestras de esa compleja trama de circunstancias que cifran el presente de la humanidad y que vuelven a ser patente, que vuelven a ser urgente, que vuelve a ser imperioso precisamente el cuestionamiento acerca de los retos de la educación. Sin dudas, el valor creciente del conocimiento, el valor creciente e irrepetible y único del capital humano, la nueva dinámica de cambios generada en la contemporaneidad y el desarrollo también de las ciencias vertiginosamente plantean algo, plantean un giro inmediato en las metas de la educación relacionadas, por supuesto, con lo que se espera de un aprendizaje exitoso en términos de qué debe llevarse como tesoro el estudiante que transita por las aulas, que transita por todo un sistema educativo. Es importante precisamente pensar, ya estamos en el tiempo, si no me equivoco, los organizadores, por favor, me advierten si es posible. Bien, no quiero extenderme y no quiero llegar a la saciedad, pero sí quisiera antes de ello llegar a presentarles en esta imagen sobre estas palabras de Paulo Freire cuando hablaba precisamente de la tendencia del pensamiento de avanzada en la literatura del área y muestra un acuerdo que quisiera compartir precisamente porque estamos hablando de un proceso donde hay una asimilación de información, donde hay contenidos diversos, donde hay contenidos específicos también carentes de significado, que parece ser una propuesta que se torna un poco rápida, un poco vertiginosa, en opción obsoleta, a pesar de los arraigos en la mente de los miles de maestros, de los miles de estudiantes que se aferran a un esquema que ha favorecido, y estoy parafraseando a Paulo Freire, la educación bancaria tradicional, que aún decimos en el discurso oral que la hemos superado, pero en el discurso real objetivo subyace en un porcentaje mayúsculo y en un porcentaje dado a entender que hay que rectificar, que hay que repensarlo, que hay que discutirlo sobre esa acumulación
de saberes. Tal y como muestra este término acuñado por Paulo Freire, los sistemas educativos escolares históricamente conciben al estudiante, o sea, a ese sujeto que aprende como un banco en el que se depositan los valores educativos, o sea, los paquetes de conocimientos. Si el docente es el que sabe, solamente el estudiante es catalogado, sin ser, yo diría fuerte con el término, se cataloga entonces como la persona que ignora. O sea, al principio al docente le corresponde dar, entregar, transmitir su saber ¿a quién? A ese estudiante que ignora este proceso del conocimiento, cuya función no debe ser otra que la de asimilación pasiva. Ahí está la esencia de estos valores educativos como paquetes de conocimientos en la educación bancaria tradicional que trabajó con manera clara y crítica, muy mesurada, Paulo Freire. Este modo tradicional de aprender es la vía por la que muchas generaciones acceden a la cultura universal y acceden a la cultura nacional. Precisamente esto implica que tengamos en cuenta cuáles son esos dos fundamentos que hay que analizar en cuanto a posiciones contemporáneas del docente y del estudiante. ¿Qué pasa desde el modo tradicional de aprender ante los nuevos contextos donde hay una irrupción, entre comillas, violenta y urgente de las tecnologías de la información y las comunicaciones? Precisamente hay que retomar entonces las características de los nuevos contextos donde la irrupción de las tecnologías de la información y las comunicaciones marcan significativamente un cambio en las prácticas sociales, en las prácticas pedagógicas que se pueden resumir en el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Especialmente las tecnologías de la información y la comunicación han colonizado, en el mejor de los términos y la acepción, todas las esferas de la vida individual y colectiva de los seres humanos. La tecnología se convirtió en un valor agregado que acrecienta la productividad y demanda la retribución del saber y de los saberes. Importante estas concepciones. Las industrias, llamadas así en el mundo de la teoría, de la literatura científica, de la inteligencia, como la biotecnología, la teleinformática, la microelectrónica, las telecomunicaciones, la industria de nuevos materiales, entre otras, se van a desarrollar a un ritmo, según dice este informe de 1998, incluso a un ritmo vertiginoso y teniendo como base el conocimiento, como base la información, que están dinamizando la producción y la circulación de servicios y productos. Asimismo, hay que tener en cuenta que estamos asistiendo a una época de inusitados y acelerados cambios, aceleradas transformaciones en todos los órdenes de la sociedad que necesariamente están influyendo de manera vertiginosa en el contexto educativo, en todos los niveles educativos. Y a esto se añade, colegas, que sin mayores anuncios, la vida escolar en su vida o en su forma presencial ha sido interrumpida a finales del 2019 e inicios del año escolar 2020 ante el avance de la pandemia por el COVID-19. Directivos, docentes, estudiantes, las familias de los estudiantes, de los docentes y de los directivos se vieron obligados a poner en práctica otras formas de comunicarse, otras formas de enseñar y otras formas de aprender, que hay un gran porcentaje, estamos muy de acuerdo con ello, que la propia pedagogía y la propia didáctica y la metodología ya la habían previsto, pero no estábamos haciendo uso de ella de forma paralela o complementaria a la presencialidad. En el seno de cada familia fue necesario entonces decidir el lugar en el hogar
donde se asentaría la comunicación entre docentes, estudiantes, docentes y estudiantes y la familia. También pensaron en eso, poner a disposición o conseguir esa laptop, esa PC para recibir el material de enseñanza, otros producir los materiales de aprendizaje y recoger, por supuesto, las evidencias de estos tres grandes conceptos o procesos: enseñanza, aprendizaje y evaluación formativa. La conexión se convirtió precisamente en algo elemental, en algo necesariamente vertebral en los procesos comunicacionales de las familias y los colegios. En algunos hogares hubo mejor o hay mejor conexión, en otros no lo hay tanto, o es débil quizás, o es inexistente en otros. En los contextos escolares, los docentes, junto a los directivos, debieron poner y deben poner y siguen poniendo a prueba su capacidad de experimentar nuevas formas de relación educativa y de enseñanza con los estudiantes. Debimos entonces, en este contexto, hace 2 años, y estamos en ello, emprender el diseño de clases con formatos distintos, e incluso apostamos a que lo que necesitábamos y seguimos necesitando es comunicar, llegar bien a los estudiantes, y cómo todo esto les sirve para aprender de manera independiente y de manera autónoma. Aún en medio de tanta ponderación que se ha hecho hacia los beneficios de la irrupción de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el contexto educativo, yo modestamente lo digo con toda, lo reitero constantemente, con la modestia y con la pasión quizás que le ponemos a lo que modestamente hacemos. Parece término reiterativo, pero literariamente es un término necesario para lo que estoy diciendo. Es precisamente en cómo pensar en las tecnologías de la información y las comunicaciones como una mayor efectividad de nuestra labor como docentes, en mayor calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes. Por ello, la propuesta que estamos conversando, la propuesta en el orden teórico y el estudio que venimos haciendo hace unos minutos con ustedes, se convierte en una oportunidad precisamente para pensar en esa educación con una especie de característica necesaria, con la característica personalizada que favorezca cada vez más algo: la autonomía en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por eso, ya casi al finalizar de nuestra intervención, no quisiéramos dejar de mencionar algunos elementos didácticos, algunos elementos metodológicos para favorecer el aprendizaje autónomo en el contexto educativo actual, o sea, en el contexto educativo en el cual nos estamos entrando, estamos adentrados ya hace 2 años. Las tecnologías de la información y la comunicación, ya estamos claros, porque la propia evidencia de la práctica nos lo impuso, y llegamos al fin a reflexiones precisamente de que abren nuevas posibilidades para la enseñanza, abren nuevas posibilidades para aprender y abren nuevas posibilidades. El potencial de estas tecnologías radica en la posibilidad de... Hay unos micros, porfa. En la posibilidad de interactuar, de comunicarnos y de acceder a la información. Si se integran estas precisamente en un entorno, en un ambiente de aprendizaje con diferente grado de virtualización, están poniendo a disposición del docente canales de información, están poniendo a disposición de nosotros, los maestros, comunicación para promover, para dinamizar nuevas formas, distintas formas de enseñar que desarrollen el aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes. Lo cual plantea entonces al docente un reto, un nuevo reto, el continuar aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones para ser más consciente a los participantes de su proceso de aprendizaje y su papel
en la regulación del mismo. En este contexto de aprendizaje se encuentra alguien importante, el docente, ese profesor que se convierte de manera vertiginosa, de manera muy dinámica, en diseñador, en dinamizador, en orientador y acompañante del proceso de aprendizaje. Interviene el estudiante como sujeto, pero un sujeto que se compromete activamente en ese proceso interactivo, donde se siente en el proceso dialógico interactivo en responsable de su propio proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque las tecnologías de la información y las comunicaciones abren una nueva oportunidad personalizada de enseñar, aprender y evaluar en el contexto de los procesos escolares masivos e inclusivos. Por ello, estamos concluyendo que las TIC deben diseñarse, o sea, las tecnologías de información y las comunicaciones, debemos buscar que su diseño, su implementación y su evaluación de manera integral deben realizarse consecutiva y sistemáticamente, considerando entonces las variables en el conjunto de la política educativa, la infraestructura, la organización pedagógica que permita transformar la escuela. Cuando digo escuela, me refiero a la institución que en sociedad juega un papel cultural máximo e irrepetible en este sentido, en esa comunidad de crecimiento y en esa organización de aprendizaje. En este sentido, queremos precisamente concluir, y voy a violentar un poco las presentaciones que tengo para poder ganar en espacio en este momento, porque ya el tiempo se me está haciendo corto, y queremos sugerir a modo de conclusiones que el aprendizaje autónomo, mis compañeros, tiene su trayectoria e historia precisamente en la educación, con independencia quizás de diversas mediaciones que se producen en los procesos de enseñar, aprender y evaluar. Se identifica el proceso de aprendizaje autónomo cuando el estudiante puede regular precisamente lo que aprende, cuando el estudiante es consciente de ese conocimiento que adquirió, cuando el estudiante es consciente de la necesidad de su utilización, reutilización y contextualización del nuevo conocimiento, y hace algo importante: cuando socializa lo aprendido, cuando identifica y valora las necesidades de formación, cuando valora las necesidades formativas que ofrece el currículum formativo para la cual o con el cual está estudiando y se está formando como profesional, cuando el estudiante gestiona, cuando el estudiante ejecuta las estrategias, las metodologías personales que le puedan y le permitan alcanzar las metas del aprendizaje que ya tiene prediseñado. La introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los sistemas educativos se han erigido como un fenómeno inevitable, pero un fenómeno inevitable que avanza de manera vertiginosa, de manera agigantada en los pasos que nos da. Es una oportunidad educativa inmensa para una educación personalizada, para una educación eminentemente humanista. Si los sistemas escolares, si las escuelas, si los docentes reformulamos nuestra tarea para aprovechar algo, colegas, para aprovechar el potencial que ofrecen estas tecnologías, precisamente con ventajas para el aprendizaje autónomo, en tanto todos estos medios que estamos utilizando particularmente exigen una gran iniciativa de quien la usa y facilitan, por supuesto, el desarrollo de las competencias de colaboración, de innovación, de pensamiento crítico reflexivo, de búsqueda